Hola a todos, buenas tardes a los aquí presentes y a los que nos siguen a través de las redes o en el futuro próximo a través de YouTube. Hoy estamos en un día de conferencias inaugurales que tenemos dos seguidas y que las dos vamos a estar aquí en la Casa Cuervo y retransmitiéndolas. Y la primera de ellas, que ahora tengo el gusto de presentar, está a cargo de Pablo López Carballo. Él es profesor de la Universidad Complutense y también poeta. Y bueno, está aquí en Colombia, de hecho, por una beca del Ministerio de Cultura de España con fondos europeos, pues para precisamente generar esos nexos y esa interacción entre los escritores de distintos países, ¿no? Bueno, entonces él nos ofrece una conferencia que se llama Los huecos del poema, poesía y cognición en Pablo Neruda, y que, bueno, espero que sirva como abrebocas o aperitivo en general a su trabajo, en este caso como académico, y bueno, que lo disfruten. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Guillermo por su presentación, por su constancia también en la gestión de esta actividad. Agradezco, por supuesto, al Instituto Caro y Cuervo por posibilitar que esté ya no solo hoy aquí, sino estos meses en Colombia y en Bogotá. Y agradezco, por supuesto, a Luz Marina, agradezco también a la decana y a la presencia de todos ustedes en esta tarde de comienzo de una maestría, ¿no? Que si alguien nos está viendo a través de Internet y no conoce la maestría del Caro y Cuervo, le invito encarecidamente a que le eche un vistazo porque merece mucho la pena. Ya solo con este entorno que acabo de conocer ya me he quedado fascinado, que estoy por volver atrás y en lugar de hacer de profesor, volver a hacer una maestría aquí, porque este espacio invita a ello y parece como que adquieres conocimientos nada más entrar en el Caro y Cuervo. O sea que todos invitados los que estéis lejos de esta charla. Bien, mi intervención se va a centrar principalmente o se enmarca, mejor dicho, dentro de un proyecto individual en el que estoy comenzando desde hace relativamente poco tiempo, en el que me aproximo sobre todo los modos de lectura de poesía. Creo que hay una carencia dentro de los estudios literarios, que siempre prevalece la visión historicista, siempre prevalece una visión que vuelca demasiado trabajo sobre los textos y a veces se olvida de que la lectura es algo más que la presencia de los textos, y es muy importante y muy destacada la presencia del lector. Entonces, en lo relativo a la poesía, creo que podríamos salir beneficiados desde todos los puntos de vista, desde la creación, pero también desde la enseñanza y desde el estudio, si atendiésemos a esas posibilidades que muchas veces albergan los poemas y de entrada renunciamos a ellos porque optamos por otro tipo de análisis. Entonces, como digo, estoy empezando en ese tipo de dinámicas. Y algunos de los autores a los que me estoy aproximando pues son autores más contemporáneos y otros son autores más clásicos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se puede realizar este tipo de análisis sin necesidad de asumir una carga crítica excesiva que al final fije un texto, sino que desde el presente podemos seguir releyendo los textos del pasado y nos pueden seguir transmitiendo cosas diferentes, ¿no? Y en este caso concreto de hoy me centro en un autor pues, ampliamente conocido, canonizado, incluso vituperado recientemente, y lo hago en relación a un texto concreto que es la Oda a Federico García Lorca. Coincide que hoy es 18 de agosto y justo un 18 de agosto del año 1936, hace 86 años exactamente, fusilaban a Federico García Lorca. Es decir, que ya no solo es una conferencia sobre Neruda, sobre los posibles modos de lectura de la poesía, sino que también podemos utilizar este poema
y nos sirve para conmemorar esa fecha tan importante para ya no solo España, sino para toda la poesía escrita en español, en la figura de Lorca, ¿no? Representada en esa figura. Bien, entonces el propósito de mi acercamiento es principalmente no cerrar las lecturas. El principal tesis, el principal motivo por el que hago este trabajo es para que las lecturas no se cierren y ahí también es por eso por lo que está Neruda, porque Neruda es un autor pues, con una bibliografía extensísima, por supuesto muy respetable, no hay que conocerla y hay que valorarla, pero da la sensación de que a este tipo de autores tan consagrados, tan canonizados, no se les puede tocar, no se les puede hallar cosas nuevas, no se les puede ofrecer otros puntos de vista en las lecturas, sino que hay que asumir unos planteamientos teóricos que muchas veces están centrados en aspectos biográficos directamente o están centrados en análisis que responden a unos intereses del pasado y no a unos intereses del presente. Para hacer un poco más llevadera la exposición oral, me voy a centrar principalmente en un solo verso, ¿no? Voy a centrar principalmente en un verso del principio del poema. El poema tiene 127 versos, no los vamos a ver ahora aquí ni vamos a analizarlos todos, lógicamente. Con uno ya nos va a sobrar para media hora, de hecho seguro que me pasaré solo hablando de un único verso, ¿no? Claro, la poesía, así como preámbulo también para que podamos acercarnos con mayor nitidez a ese verso, la poesía en realidad es el lugar de la indeterminación, ¿no? Es el lugar en el que las cosas no tienen por qué cuadrar, no tienen por qué ser totalmente exactas, ¿no? Un buen poema diría que es aquel que siempre nos está diciendo algo o que nunca termina de decirnos lo que tiene que decirnos. Nunca termina de decirnos lo que está diciendo, ¿no? Y por eso es un buen poema. Desde luego que la obra de Federico García Lorca, si nos centrásemos exclusivamente en la importancia que puede tener para la biografía de los dos poetas o en la importancia que puede tener la figura de Lorca en el contexto español, pues, o que la importancia que tuvo en el contexto americano, pues sería una lectura sesgada, sería una lectura que limitaría mucho el alcance de un poema que, como digo, parece que siempre está diciéndonos algo nuevo. Entonces, este verso de «Porque por ti pintan de azul los hospitales» parte también de una necesidad propia de intentar buscar una explicación a algo que no lo tiene. Y a mí desde el primer momento que leí este poema y cada vez que lo he ido leyendo en los sucesivos años, este verso siempre me ha sorprendido, siempre me ha llamado la atención, siempre se ha visto, para mí refulgía, para mí era algo que estaba al margen del poema, que tenía que ver con el resto del poema, pero a la vez estaba al margen, tenía una autonomía, tenía algo que se me escapaba, que yo no sabía explicar lo que era, y a día de hoy tampoco, no penséis que después de media hora voy a saber explicarlo, que se resiste y que si intento analizarlo de una manera coherente, utilizando las herramientas críticas que habitualmente se utilizan para el acercamiento a un poema, probablemente naufrague y no me esté dando las posibilidades que de verdad alberga este verso, ¿no? Entonces hay algo, ahí hay lo que podríamos definir como un problema interpretativo dentro al toparnos con este verso de «Porque por ti pintan de azul los hospitales». Y eso me lleva pues, a buscar soluciones nunca satisfactorias del todo, nunca serán conclusivas, desde luego. Y por eso, porque ese verso se resiste, ese verso siempre me ha inquietado, siempre me ha interesado y a la vez pues, nunca me satisface. Cualquier lectura que haga nunca me satisface. De hecho, es un poema que habitualmente también analizo en las clases y por supuesto, ni 5 o 6 generaciones de estudiantes han sido capaces de desentrañar del todo, ¿no? y ni siquiera de acercarse a una posible lectura cerrada de él, ¿no? Yo no creo que exista, ni que pueda existir nunca,
una única manera cerrada, delimitada, de acercarse a un poema. Decía Schlegel que hablando de otro tipo de clasificaciones, decía cada poema un género en sí. Y ahí lo podemos llevar a nuestro terreno y decir cada lectura un género en sí. Cada lectura está inaugurando un poema, cada lectura está construyendo una nueva visión del poema, ¿no? Entonces, la tesis central que manejo es que la única lectura posible de este poema y de en general cualquier poema es la que no cierra la interpretación, la que asume las contradicciones del poema y no toma partido por ninguno. Porque la poesía también es el lugar en el que el lector puede fácilmente asumir todas las contradicciones, puede asumir uno y su contrario sin ningún problema. Y a veces esto se nos olvida, a veces queremos leer poesía como si estuviéramos leyendo un manual sobre fontanería. Y entonces queremos tener la única posibilidad de arreglar un grifo dentro de una estructura arquitectónica, ¿no? Y cuando nos acercamos a un poema podemos asumir perfectamente todas las contradicciones que manifiesta. No tenemos por qué sacar una lectura clara, no tenemos por qué estar argumentando en una dirección, ni tenemos por qué cerrar directamente lo que un poema nos quiere decir. De hecho, si lo pensamos, sería bastante aburrido, ¿no? Que un poema nos quisiera decir una cosa, nos la dijera y nos quedásemos tranquilos. Si fuera así, yo no leería poesía. Precisamente leo poesía porque cuando lo leo no tengo claro lo que me están diciendo o no se cumple nunca esa verdad comunicativa en la que alguien comunica algo a alguien. Eso se rompe en la poesía, ¿no? Y no existe esa posible comunicación. Entonces, no podríamos hablar de esas lecturas cerradas si podríamos, lógicamente, asumir que, pese a que no tiene unos límites definidos, sí que hay una serie de pautas, sí que hay una serie de constantes que nos dan un posible sentido, ¿no? La lectura es un proceso, claro, que no solo está construido por una actividad descodificadora, sino que también la intuición, también lo sensitivo, lo emocional, tienen mucho que aportar en una lectura, ¿no? Incluso los conocimientos del mundo que tienen los lectores cuando se aproximan al poema. Los textos no tienen una existencia aislada, siempre van a estar dependiendo, esto es algo que no es desde luego nuevo, ya Jaus e Isser en los años 60, 70, 80 han trabajado mucho sobre ese papel importantísimo del lector y esa dialéctica. Pero claro, esto no quiere decir que cada lector inaugure una nueva obra, ¿no? Aquí hay una especie de matiz, porque no se trata solo de que cada lectura esté construyendo un nuevo poema, sino que hay que admitir que hay una serie de elementos que están presentes en los textos. Ingarden, por ejemplo, los llama lugares de indeterminación. Yo voy buscando una definición que se corresponda más con la del hueco que teníamos en el título de esta ponencia, y que son aquellos lugares de indeterminación que permiten al lector acercarse al texto y leerlo bajo unas coordenadas que no permiten que haya una anarquía de la lectura, ¿no? Por lo tanto, los acercamientos están condicionados, están mediados, ¿no? Por esas estructuras textuales, y no se trataría simplemente de una subjetividad absoluta de la lectura. Y de igual manera también creo firmemente que los textos no tienen unas características totalmente cerradas. Los textos no son esencialmente una suma de características. No creo que se puedan realizar una serie de lecturas cerradas o lecturas posibles, ¿no? Sino que siempre va a haber un margen, siempre hay un acto que produce una nueva lectura o que produce un nuevo camino en el que explorar ese poema. Entonces, con esta perspectiva así de fondo es con la que nos aproximamos a ese verso porque por ti pintan de azul los hospitales, que atrae, que pues nos saca de la habitual lógica del poema
y nos invita a que busquemos soluciones nuevas. Lo que voy a hacer es hacer una síntesis de posibles acercamientos o posibles lecturas de aspectos que tienen que ver con esa relación del lector con el texto y que nos van a ayudar a comprender mejor lo que está en él, ¿no? Al margen de su autor y al margen de otras lecturas que se han hecho antes. Además de estas coordenadas, debemos partir del hecho de que la lectura es también una actividad compleja y si en la lectura de un poema solo obtuviéramos un reconocimiento del mundo, si solo cuando leemos obtenemos un reconocimiento del mundo, es decir, si cuando leemos un árbol dentro del poema lo único que obtenemos es la imagen de un árbol fuera del poema, la proyección del mundo, pues esto sería, desde un punto de vista cognitivo, bastante pobre, ¿no? El esfuerzo que tendríamos que hacer por leer un poema no estaría justificado, porque sería simplemente reconocer el mundo. Y ya que hacemos el esfuerzo de la lectura, pues conviene que compense, que lo que obtengamos al leer sea algo que compense aquello que empleamos en leerlo, ¿no? Hay un teórico que desde la pragmática, un profesor, José Portolés, lo dice mucho mejor que yo, desde luego, dice: una información es pertinente desde el punto de vista cognitivo si tiene efectos sobre el organismo que la procesa, y es pertinente desde el punto de vista comunicativo si los efectos que produce compensan los esfuerzos de tratamiento. Bien, lo que yo mantengo en esta charla es que efectivamente en este poema lo que obtenemos es una recompensa cognitiva, es decir, que va más allá de lo puramente textual, que no simplemente estamos reconociendo el mundo, sino que estamos viviendo una experiencia estética dentro del texto que lo que obtenemos, los efectos que nos provoca el texto van más allá de lo textual, van más allá de lo simplemente libresco y nos están ofreciendo una posibilidad cognitiva, un efecto sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente que va más allá de lo que habitualmente es una lectura simplemente lingüística, ¿no? Entonces este va a ser el punto de partida. Y porque si además el verso, si solo remitiera un significado simbólico, si aquí dentro del poema, porque por ti pintan de azul los hospitales, como muchas veces ha hecho la crítica, decir, bueno, pues el azul es un símbolo, los hospitales son un símbolo, y en el momento en el que los leemos se activan una serie de significados, esa sería una tarea bastante nula, ¿no? Bastante simplificada, que no nos reportaría ninguna satisfacción. No creo necesario puntualizar o extenderme mucho en los puntos, de hecho estoy mirando el tiempo que llevo y ya me estoy asustando, los puntos de conexión entre Lorca y Neruda se conocen en el año 33 en Buenos Aires. Neruda llega a Buenos Aires Lorca llega a Buenos Aires como una gran estrella. De hecho, todo el mundo de diferentes países hispanoamericanos quiere ir a Buenos Aires a conocerlo. Salvador Novo desde México se va para allá para conocerlo. Es prácticamente una institución que recibe a otras personas, ¿no? Neruda llega en el año 33 y al poco de llegar a los 2 días de llegar a Buenos Aires ya conoce a Lorca. Y entre ellos hay una cercanía, hay un interés, hay un interés mutuo y hay un afecto que surge y que dura hasta el año 36, cuando es asesinado Lorca. Coincide que los dos están escribiendo sus 2 obras principales, Residencia en la Tierra y Poeta en Nueva York. Y los dos están también buscando el consentimiento del otro, o el consejo, o la simpatía simplemente, con lo cual es un momento bastante significativo de coincidencia. Este verso no ha pasado ni mucho menos desapercibido para la crítica, no es que solo sea a mí a quien ha inquietado, sino que ha inquietado a muchos críticos y a muchos lectores. Y es un verso que incluso el propio autor
ha querido hablar de él. Hay un texto en las memorias, en Confieso que he vivido, en el que Neruda narra, cuenta, no sabemos si es verdad o mentira, nos da igual eso, cuenta que en una conferencia que estaba impartiendo sobre Lorca, alguien desde el público levantó la mano y le dijo: Neruda, sí, muy bien todo esto, pero ¿qué quiere decir eso de que por ti pintan de azul los hospitales? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué hacemos con eso? Y entonces Neruda, que repito está narrando, no es que hayan grabado esa conferencia y haya una persona real que lo haya hecho, es indiferente. Entonces Neruda lo que hace es esbozar una respuesta que es la que se repite hasta la saciedad en todas las críticas sobre Residencia en la Tierra, sobre las obras críticas de Neruda, y que siempre se utiliza, que es la que tenéis en pantalla, no la vamos a leer ahora. Básicamente lo que hace Neruda en este fragmento es exaltar la figura de Lorca, es decir, exaltar la figura del poeta, y hablar principalmente no de literatura, no de poesía, sino de algo que está fuera del texto. Es ineludible que una oda a Federico García Lorca, pues una parte indispensable de este texto va a ser la figura de Lorca, pero no vamos a tener que leerlo como algo biográfico, ni mucho menos, ni que eso condicione nuestros acercamientos. Entonces, estas palabras de Neruda siempre han acompañado, como digo, las ediciones críticas, pero curiosamente todos los críticos se han saltado las que estaban justo antes. Estas palabras que estaban justo antes de esa cita nunca aparecen citadas. Siempre se ocultan, siempre se omiten, y aquí es donde está la verdadera clave para leer ese texto. Y es donde está la verdadera posibilidad de que nos acerquemos de otra manera diferente que no sea la biográfica. Y en este caso sí que me gustaría que leerlas en voz alta, porque me parece que son bastante reveladoras. Dice: la poesía no es una materia estática, sino una corriente fluida que muchas veces se escapa de las manos del propio creador. Lo repito, o os está quedando claro, ¿verdad? Su materia prima está hecha de elementos que son y al mismo tiempo no son, de cosas existentes e inexistentes. De todos modos, trataré de responder con sinceridad. Aquí, después de estas palabras, son las que son precedentes a la anterior cita, en la que esa sinceridad tenemos que entenderla de su relación con Lorca. Pero claramente, cuando nos está hablando de poética, no nos está diciendo que nos va a decir la clave del verso porque por ti pintan de azul los hospitales, ni mucho menos. Lo que nos está diciendo es: no tengo ni idea, no puedo definirlo, no me importa el sentido, no tengo por qué definir algo que he escrito con unas coordenadas perfectamente olvidables y que no tienen por qué significar que se cierre el sentido sobre ello, ¿no? Esto lo han omitido todos los críticos de Neruda y siguen insistiendo en que Neruda ya ha dejado claro de una vez y para siempre lo que significa el verso. De hecho, su más ferviente crítico, Hernán Loyola, que es el que hace la edición, por ejemplo, de Cátedra de Residencia en la Tierra, lo que hace es incluir un apéndice axiológico en el que define todos los supuestos símbolos de Neruda en Residencia en la Tierra. Y entonces, claro, un lector puede asumir esto o puede ir a rastrear esas veces. Aparece las veces que aparece la palabra azul, ¿no? o azulado. Hay 24 veces que aparece la palabra azul y si incluimos azulado, 25. De esas 25 veces es imposible atribuir un símbolo a la palabra azul. Es absolutamente imposible. No se puede entender esa palabra en toda su obra como algo que dé un sentido unitario. En cada uno de los poemas, cada vez que aparece el azul, tiene que relacionarse con el contexto en el que aparece, tiene que relacionarse con el resto de versos. Y en cada uno de ellos nos damos cuenta de que no puede significar lo mismo, o no podemos estar leyendo lo mismo, con lo cual no tiene ningún sentido, valga la redundancia, el establecer una clave simbólica de los poemas de Neruda o de cualquier otro autor. Bueno, puede que haya algún autor que sí, que se le pueda hacer, ¿no? Pero en este caso, en poetas del siglo XX, en poetas ya modernos, difícilmente vamos a poder hacer esa delimitación.
Pero claro, nos quedamos siempre más tranquilos. Cuando algo se delimita, nos quedamos muy a gusto, muy tranquilos. Decimos, qué bien, me puedo ir a bañar a la piscina porque ya tenemos delimitados los símbolos en este autor y podemos estar tranquilos, ¿no? Pero no, hay que vivir con esa incertidumbre. Hay que vivir con la constante posibilidad de que las cosas no sean lo que parecen. Y ahí tenemos esas palabras de Neruda también en esa línea, ¿no? Las cosas son y no son, las cosas existen y no existen, las cosas están en permanente fuga, ¿no? Y no podemos cerrarla. Entonces, nosotros como lectores lo que podemos hacer es intentar acercarnos a todos esos elementos que tienen los poemas y que nos ayudan a entrar dentro de un posible significado. Voy a ya simplificar todavía más, voy a sintetizar todavía más para no pasarme mucho del tiempo. De entre todos los acercamientos que podemos hacer al verso, por un lado podemos, por ejemplo, centrarnos en el apartado fónico. El apartado fónico que implica tanto la métrica como el ritmo, como las propiedades formales desde el punto de vista versal y rítmico que pueda tener el texto. Y en este sentido es bastante paradigmático que el texto, desde el punto de vista métrico, es un texto muy pobre. No tenemos un posible patrón métrico que haga que desde ese punto de vista destaque. No. De hecho, bueno, como bien sabéis, pues Neruda es un gran defensor del endecasílabo. En este caso, en la Oda a Federico García Lorca, tenemos un par de endecasílabos en la primera estrofa, y es a partir de la tercera cuando empiezan a imponerse. Pero en estas dos primeras estrofas encontramos que no hay un patrón métrico definido, sino que hay una variedad de metros bastante curiosa, ¿no? Que despierta por entrada la desconfianza. Si este texto lo escribiera otro autor o tuviéramos que analizarlo solo y exclusivamente desde el punto de vista métrico, tendríamos que concluir que es pobre, porque no respeta esa variable, ¿no? Eso no lo vamos a hacer nunca porque no entendemos que la poesía moderna tenga que ser una perfección de técnicas, ni mucho menos. Afortunadamente la poesía moderna es otra cosa. Pero aquí a lo que voy es que encontramos una tendencia, aunque no se corresponda exactamente con las variables del ritmo, sí que hay una tendencia en torno a la armonía. Sí que hay una búsqueda de posibilidades de la armonía, aunque no se respete al 100%. Y, por ejemplo, todos los versos de estos 12 que tenemos en pantalla están acentuados en sexta. Sin embargo, el verso que a nosotros nos resultaba interesante es el único de esos versos que no está acentuado en sexta. Esto podría ser que el lector lo interpretase como un error, pero el lector, cuando está leyéndolo, no lo interpreta como un error. Al contrario, lo que supone es una zancadilla para que el lector preste más atención, para que el lector de pronto, como nos ocurría al principio cuando lo narraba, nos quedemos prendados de ese verso y en lugar de ver la posible deficiencia técnica, a lo que asistimos es a las posibilidades significativas que alberga el verso. Nos está diciendo, detente aquí, te has caído, te he puesto una trampa y te has caído. Y de pronto esa alteración métrica nos lo convierten en un hueco en el que nosotros como lectores vamos a poder entrar a dialogar y vamos a poder percibirlo de una manera mucho más humana que no como un simple recurso técnico, ¿no? Entonces lo que hay es una disonancia fónica, ¿no? Hay varias a lo largo del texto, no vamos a entrar ahora en ellas, hay muchas a lo largo del texto, pero esta en concreto es la más significativa y la que hace que tropecemos y nos demos de bruces con el verso. Desde el punto de vista semántico, encontramos también algunas variables, encontramos algunas posibilidades que nos está dando, algunas indicaciones que nos da el propio texto para que no nos dejemos llevar por lo aparente y profundicemos un poco más en la lectura. Dos de ellas van a ser las que ahora mismo resuman muy rápidamente. Va a ser el color. Evidentemente no podemos saltarnos ese pequeño detalle, ¿verdad?, del azul. Y por otro lado, en torno a la palabra hospital. Vamos a ver cómo funciona
esa palabra, porque ahí podemos interpretar cómo hay, al sintetizarlo mucho quizás se pierda algo. Si hay algo que no se entienda o que quede poco claro, después me podéis preguntar y lo amplío un poco más, pero de entrada puede ser que no se aclare mucho. Si Neruda hubiera escrito en este poema "Porque por ti pintan de azul cardiología", si hubiera escrito "Porque por ti pintan de azul neumología", las posibilidades de alcanzar al lector serían mucho más reducidas. En el momento en el que esa palabra hospital está cubriendo una mayor posibilidad de acercamiento al lector, también está posibilitando que las relaciones que esa palabra haga con el resto del poema se vayan multiplicando poco a poco. ¿Y qué ocurre cuando nos obliga a detenernos en ese término, cuando nos detenemos en la palabra hospital? Aquí se activa. Normalmente hay varios estudios que demuestran que cuando una palabra nos permite acceder a un campo semántico tan vasto, se iluminan, se encienden, se activan tanto los referentes más simples como los más complejos. Y en este caso, los referentes más simples de un hospital son el acudir a un lugar en el que nos tratan las enfermedades, ¿verdad? Pero el más complejo sería el estar entre la vida y la muerte, porque un hospital es el lugar en el que se está entre la vida y la muerte, y en los años 30 más, porque en los años 30 no estaban extendidos los partos en los hospitales, con lo cual si alguien iba a un hospital no era para dar a luz, sino que era para que lo curasen o para morirse. Con lo cual ahí se activa un campo semántico que va más allá de lo simple, va más allá de la posible banalidad del término hospital, y se convierte en algo que nos ubica entre la vida y la muerte. Y eso también justifica el por qué nos inquieta tanto el verso. Eso también justifica por qué de pronto el poeta nos ubica en una situación en la que nos sentimos intranquilos, porque está activando en nuestras cabezas ese campo semántico en el que estamos entre vida y muerte. Si leyéramos el resto de la siguiente estrofa, nos daríamos cuenta también que continuamente está haciendo esa relación entre muerte y vida. Pescados nupciales, las membranas, todo el rato está jugando con imágenes que remiten a la muerte, imágenes que remiten a la vida. Todo el tiempo está jugando con eso. Entonces, desde el momento en el que le tenemos la palabra hospital, ya nos pone sobre aviso, ya nos mete, ya nos introduce en ese contexto. Después, por otro lado, el término azul, lógicamente, no es el color un símbolo totalmente establecido. Desde el siglo XI hasta la actualidad los colores no significan lo mismo, y en el siglo XX tampoco significan lo mismo todos los colores. Esto lo ha estudiado muy bien Pastourgot, que ha hecho un análisis exhaustivo de los diferentes sentidos y significados que tiene el azul a lo largo de toda la historia. Y en el caso concreto del azul, muchos críticos lo resuelven rápidamente y dicen: azul, símbolo de la belleza, y se quedan tan anchos. Símbolo de la belleza. Y claro, yo digo, pues si yo tengo que leer azul y tengo que pensar en símbolo de la belleza, me voy a leer prospectos de medicamentos directamente, porque es absurdo, ¿no? No tiene sentido, no tiene ningún tipo de motivación que eso lo resolvamos de ese modo. ¿Por qué el azul tiene aquí una especial relevancia? ¿Por qué está moviéndonos? Hay algunos otros autores que dicen, porque el Lorca es muy bonito, o el Lorca es esto, lo otro. Bien, pues si analizamos también las veces que aparece el azul en Lorca, también nos llevamos una sorpresa, porque en realidad los colores más predominantes en Lorca son el negro y el blanco. El azul ocupa un lugar totalmente subsidiario dentro del esquema de la poesía lorquiana, y no tiene ningún tipo de referencia a Lorca en este caso. Es decir, que no podríamos de nuevo encontrar una justificación biográfica que nos tranquilizase y nos diese la clave para acceder a ese supuesto símbolo de belleza y símbolo de tranquilidad, ¿no? Entonces, este azul también lo que nos provoca es que se relacione con otros momentos del poema. Sintetizando mucho, hay un campo semántico que se activa desde el principio, que es el de la noche, es el asociado con la muerte, y es en el principio donde más se concentran
las referencias a todos los colores, prácticamente al que aparecen en el poema, la mayoría se concentran aquí. ¿Por qué acaba siendo impactante ese azul, igual que lo era la palabra hospital, igual que lo era esa métrica? ¿Qué es lo que está provocando que nosotros reaccionemos como lectores? Pues que ese azul se contrapone con su par, ¿no? Ya Leonardo da Vinci, en su tratado sobre pintura, ahí ya él intuía que los colores opuestos se atraen. Esto es algo que después los científicos han demostrado científicamente, y en este caso encontramos una contraposición bastante interesante, que es la del azul con su contrario, el amarillo. Tenemos un árbol en este poema, en esta primera parte, que es un naranjo que inmediatamente todos, en el momento en el que oímos la palabra naranjo, se nos viene a la cabeza un árbol frondoso, verde, con un color llamativo, un color alegre, ¿verdad? Pero ese naranjo aparece matizado con un adjetivo enlutado. Dice, naranjo enlutado, tu voz de naranjo enlutado. Entonces ya no es un naranjo tan alegre, ya no es un naranjo tan bonito, sino que ese naranjo aparece enlutado. Y aquí tendríamos que pensar cuál es el color de ese naranjo enlutado. Normalmente en los campos de naranjos, en los campos frutales, cuando un árbol está enfermo, se dice que un árbol está amarillo, se pone de un color amarillo. Claro, lógicamente en un campo de cereal esto no ocurre, pero en un campo de naranjos, cuando enferman, sí, su color es el amarillo. Entonces aquí hay una activación de ese color que nuevamente contrapone al azul, se vuelve en su contrario y nos provoca que nos detengamos nuevamente y genere otro hueco en el que el lector tiene que detenerse y el lector tiene que buscar ese significado, ¿no? O buscar esa posibilidad de relación dentro del poema, ¿no? Entonces, diríamos que el poema continuamente nos está ofreciendo la posibilidad de entrar en una dialéctica de lectura con él, que va más allá, desde luego, de las claves simbólicas y que intenta poder relacionarse con nosotros, ¿no? Casi podríamos decir que todos los buenos poemas son los que son capaces de relacionarse con nosotros. Comenzaba diciendo que todo buen poema es aquel que no termina nunca de decirnos lo que quiere decirnos. Pues también el lector, desde el otro lado, sería el que siempre está buscando algo que al final no termina de decir el poema. Bien, no me quiero extender más, lo dejamos aquí así, un poco abierto para posible debate y que haya una posibilidad de diálogo si queréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sobre todo, esta conferencia realmente, como antes decía, parece como un abrebocas, un aperitivo a una forma de leer, ¿no? Incluso más allá de ese verso que me acuerdo que nos hemos mirado Luz Marina y yo diciendo, oh, solo un verso, qué buena idea. O sea, quiero decir, es buena idea, ¿no? Porque realmente eso implica que le vamos a poner toda a ese verso y que confiamos en que realmente va a poder expandir nuestra capacidad de movernos ahí, como no de determinar un significado, sino de movernos a través de una serie de sugerencias más que de sentidos. Y bueno, eso que hemos visto con un verso de un poema de Neruda es más o menos, de una forma explicada maravillosamente, lo que intento siempre en las clases y en todo, ¿no? El intentar acudir a la poesía, a toda literatura, pero la poesía de forma más concentrada, como una potencia que expande las posibilidades de significación, en lugar de que nosotros tengamos que cerrarla y atarla a un símbolo que equivale a otra cosa, no, abrir los sentidos. Y eso hace maravilloso la lectura y nos potencia un montón nuestro disfrute también. Bueno, entonces, si tienen ustedes, como dijo Pablo, para conversar algún apunte o sugerencia o pregunta, ya sea virtualmente, que hay más festa en la juega, o virtualmente, o presencialmente, pueden
conectamos a internet? No, estamos, no te preocupes, estamos. Algo... Digo nosotros que estamos aquí para poder intervenir virtualmente. Ah, sí. No, los virtuales intervienen y yo me doy cuenta. Dale, Fede. Ya saben que como estamos grabando, las preguntas son con micrófono para que quede grabado. Gracias. Bueno, primero agradecerte, es una alegría tenerte acá como conferencista para nuestra lección inaugural de bienvenida a los programas. Y bueno, y quería, es bastante sugerente, ¿sí?, la charla y sobre todo esto del planteo de la no univocidad en el lenguaje, ¿no? Finalmente es como que no hay univocidad en un signo y lo que ese signo está intentando representar, o entre el significado y el significante, ¿no? Entonces rompería como esta cadena preestablecida en que se circunscribe semánticamente una palabra. Pero entonces también me parecía muy, y aquí va la pregunta, muy interesante el planteo, muy provocador en la relación entre el autor y su crítica. Porque aquí está Neruda hablando sobre su propio poema y atribuyéndole, después de decir que el significado es siempre abierto, fluido, que no hay posibilidad de encerrarlo, pero nos da una determinada significado para ese azul. ¿Qué puede hacer el crítico con eso entonces? Y tú lo diste vuelta, que me parece buenísimo esto, que lo expusiste de forma mucho más paradojal, ¿no? El contraste entre el azul y el hospital, el cielo, la vida, la alegría y la muerte, que es un contraste que aparece constantemente en el mismo poema. Pero entonces ahí es cuán fiel tiene que ser el crítico con la obra o con lo... ¿Hay una relación, no hay una relación, hasta dónde se rompe? ¿Importa lo que quiso decir el autor o deja de importar para el crítico? ¿Cuánto en nuestras cabezas como críticos literarios o como analistas, porque igualmente los de lingüística o los de estudios editoriales, cuando interpretan un autor, cuando usan una cita, cuánta fidelidad puede haber ahí en esta polisemia del lenguaje, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante y me parece que es que hay mucho por construir ahí y que a veces hay una exigencia hacia el crítico, ¿no? Pero ahí te la dejo planteada. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante que además nos ayudaría, yo creo que a dialogar otras 3 o 4 horas más, y que sería fantástico poder partir de aquí y decir, venga, vamos a buscar cuál es el papel del crítico real. Entonces, sintetizando mucho la respuesta, para hacer también honor a la intervención, que fue bastante sintética, yo no creo que haya que hacer caso a los autores. De hecho, creo que el papel del crítico es precisamente el de establecer un diálogo con un texto, y nos da lo mismo si el autor está vivo o está muerto. Para mí, la lectura siempre tiene un componente de actualidad. En el momento en el que un lector, un crítico, se acerca a un texto, eso es un acontecimiento que está surgiendo en el año 2022. No tiene nada que deber al momento en el que se escribió el poema y no tiene nada que deber bueno, tiene que tener un margen de relación, evidentemente, pero está construyendo una nueva posibilidad de lectura, ¿no? No digo que haya que renunciar a todo lo anterior, no, pero sí que tiene que olvidarse en cierto modo o no respetar, respetar hasta cierto punto y a partir de ahí construir una nueva lectura. Me estoy explicando fatal. A ver, voy a ir por otro camino. No, voy por otro camino. Podemos tomarnos literalmente en serio las palabras de los autores. De hecho, ojalá se hubiesen tomado los críticos de Neruda literalmente en serio al autor, porque no hubieran dicho lo que han dicho. Si se lo hubieran tomado literalmente en serio, se hubieran dado cuenta que Neruda no dice lo que han dicho que dice, ¿no? Entonces, por una parte, creo fundamental que eso sea valorado, pero no puede ser nunca la única fuente para leer una obra. Y creo que tiene tanta importancia la visión individual del crítico desde su punto, desde su año, desde su momento de lectura, como
es tan válida como la lectura que puede hacer el autor en su contexto. Lo que pasa es que yo a veces reacciono de manera vehemente y entonces digo, no, el autor hay que eliminarlo de la ecuación. No es que haya que eliminarlo, pero sí que tiene que ocupar una preponderancia mucho menos destacada. No puede ser que en el año 2022 a alguien se le ocurra decir que Neruda en el año 40 escribió algo, que además no escribió eso, pero bueno, que escribió algo que eso determina la lectura que hagamos desde 2022. Si eso es así, yo directamente no vuelvo a leer en mi vida. Me dedico a otra cosa. Me parecen más atractivas las hortalizas, tienen una capacidad de mutación mayor que la poesía. Y a mí lo que me interesa de la poesía es precisamente que tiene una capacidad de mutación inmensa. Y por eso leo poesía. Porque hoy puedo leer una cosa diferente a lo que leían en el año 40. Si tuviera que repetir esa misma lectura, yo me borro. Yo no quiero saber nada de la poesía. Ahora me explica un poco mejor, creo. Más preguntas, inquietudes. Sí. Bueno, muchas gracias por esta charla, de verdad fue esclarecedora, creo que para quienes se acercan a la poesía en sus primeros inicios. Y bueno, quería como que profundizáramos un poco más en el valor de la intuición como clave de lectura. Bueno, la intuición, como ya he dicho antes, creo que es fundamental porque abre caminos, abre posibilidades y a veces incluso desde el desconocimiento se pueden establecer caminos de lectura que de otro modo no se podrían realizar. Es decir, creo en la intuición, como creían los románticos, como una posibilidad de conocimiento, es decir, que a través de la intuición se convierta también en una posibilidad de conocimiento. No solo la acumulación de saberes, no solo lo que podemos encontrar en los textos, sino que también desde la más pura intuición se pueda llegar a nuevos caminos dentro de la lectura. Entonces creo que la intuición, la imaginación, son herramientas que están cada vez más desechadas, ¿no? Hoy día la imaginación en poesía, por ejemplo, está muy denostada. Es difícil hablar de imaginación porque inmediatamente hay un rechazo, ¿no? Entendemos de pronto que la poesía es el lugar en el que hay un yo lírico que habla, que se relaciona más con esa primera persona, y de pronto desechamos esa parte de la imaginación. Es un poco extraño eso. Pero lo relacionaría en una y otra, ¿no? La intuición y la imaginación. Y sí creo que es una posibilidad de conocimiento grande. Y claro, eso para un aula, ahora voy igual por donde te gustaría ir, ¿no? Que es qué hacer en el aula con eso, ¿no? ¿Cómo enseñamos la intuición? ¿Cómo lo llevamos a nuestros alumnos? Y ahí sí que tendría más dificultades de analizarlo. Pero quizás quitándoles a los alumnos las trabas que tienen. Los alumnos llegan tanto a las maestrías como a los grados, como cuando llegan a la universidad, llegan con unas losas que les impiden leer libremente. Y parece que están bloqueados por unos sistemas de lectura que les han enseñado en la escuela media, que les impiden poder trabajar con esa intuición. Yo creo que la labor del profesor en la universidad es que rompan con esas cadenas, que destruyan esas imposibilidades y que accedan a una lectura más libre. La manera de hacer eso es un camino individual, yo creo. No hay una posibilidad de enseñanza colectiva, sino que los alumnos tienen que tomar la iniciativa en el aula y tienen que ser ellos los que se esfuercen en poder acceder a los textos de esa manera. Y claro, lógicamente los caminos son infinitos, no podemos restringirlos. Y creo que nuestra labor como docentes puede ser esa, la de destruirles imposibilidades, la de destruirles lo que han aprendido antes, que a la vez les está coartando y que no les deja leer con libertad, y que de pronto a mí me pasa mucho que les tengo que obligar a que no me hablen del autor. Les pides que analicen un poema y comienzan diciendo, es de este autor, y te cuentan su vida. Tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso con el poema? Hay veces que sí que puede tener que ver, pero por lo general no. Y si tiene que ver,
no es por lo que tienes que empezar, porque evidentemente el poema tiene unas palabras, empecemos por ahí. Después, si es importante la vida del autor, ya veremos cómo lo hacemos. Pero de entrada, habría que quitarles esa necesidad que tienen de acudir a la tranquilidad que les da el ir a un autor o a un contexto. También el contexto a veces es bastante coercitivo y les limita esa intuición que podrían tener en los textos. Y habría que enfrentarlos directamente con ellos, sin necesidad de que tengan esos asideros con los que se sienten cómodos y que no les dejan desarrollar esas intuiciones, que es algo que están todos nosotros, ¿no? Yo creo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, es genial porque además nos quedamos también con ideas para nuestras clases, lo cual me lleva a recordar que están abiertos los plazos de inscripción para la maestría de Literatura y Cultura. Se abre una vez cada 2 años. Esta es oportunidad de ser parte de reflexiones como la de Pablo, que todavía no lo hemos contratado, pero en un futuro. Pero al menos lo traemos de invitado, ven qué nivel tenemos. Y bueno, y seguimos con el plan del día en el cual celebramos las 5 maestrías celebramos, aunque la que ahora está abierta es la de literatura. Bien, entonces sin más, dejamos un ratito, unos minutitos no más y continuaremos con la siguiente conferencia. Muchas gracias.